gracias por estar aquí esta tarde, una vez más, en el Centro para la Igualdad 8 de marzo, para presentar dentro de la programación de la Escuela del Pensamiento Feminista Clara Campoamor, y como sabéis, la última actividad de este trimestre. Próximamente ya os pasaremos la nueva programación. Tenemos a Marcela Lagarde. Yo nunca tengo palabras, ya lo sabes, para presentarte, pero antes de comenzar contigo voy a dar las gracias a todas y cada una de las que estáis aquí, asociaciones de mujeres del Consejo Local. Lucila Corral, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos aquí a compañeras de Alcorcón, Mujeres para la Salud, UNAF, Compañel. A ver, ahí tenemos Móstoles también. A ver, es que no os veo a todas, pero si me olvido de alguna, de verdad, no haceros a la idea de que es porque... A ver, por ahí. A ver. Bueno, daros todas por bienvenidas y os agradezco muchísimo en mi nombre y en el de la Concejalía de Igualdad y por supuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que estéis aquí. Elena, librera querida. ¿Y qué os puedo decir? Que siempre es un lujo tener a Marcela aquí, siempre es un placer, siempre tiene cosas interesantes que contarnos y que hacernos reflexionar y debatir, que yo creo que es lo importante de todo esto. Ella es casi la madrina de la escuela, ella la inauguró y bueno, yo la quiero tanto que es que siempre me da una cosa que no sé muy bien cómo presentarla, pero la última vez me di cuenta viendo los vídeos, agradezco a Manuela que nos está grabando hoy, que no presenté, no dije nada, dije quién era, pero no conté nada de su currículum y hoy no se me puede olvidar, porque aunque yo sé que la mayoría de las personas que están aquí acompañándonos hoy saben quién eres, yo quiero que sepan exactamente quién eres y qué haces y qué has hecho, así que os voy a leer no entero el currículum, porque entonces pasaríamos la mitad del tiempo que tenemos para la conferencia contando el currículum, pero así algunas cosas que a mí me parecen muy importantes. Entonces ella es María Marcela Lagarde de los Ríos, como suena, ¿eh? Ella es mexicana, es etnóloga y maestra en ciencias antropológicas y doctora en antropología. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es coordinadora del proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Constitución de los Derechos Humanos de las Mujeres, auspiciada por UNIFEM. Ella es coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista. Más cosas. Ella es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos desde el 2006. Participa en la Red Sin Fronteras por la Vida y la Libertad de las Mujeres desde el 2007. Pertenece al Consejo Ciudadano de la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal también desde el 2007. Más cosas muy importantes. Fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática en México del 2003 al 2006 y fungió como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento de los feminicidios en la República Mexicana. Ahí es nada. Fue integrante de las comisiones de Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos. Y fue promovente, y esto es, me parece lo más, con otras diputadas y diputados, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del delito de feminicidio en el Código Penal Federal en México. Más cosas. Es autora de más de 100 artículos y de diversos libros, de los cuales yo solo voy a reseñar uno porque lo presentamos aquí la reedición, porque os podría contar muchos más, pero su tesis que se reeditó aquí con Librería Mujeres y que presentamos en el 2006, Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí, Marcela, decirte que la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor te agradece muchísimo que estés aquí y en mi nombre el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Así que cuando quieras. Luego me conmueve tanto oír todo eso, porque me acuerdo de cosas ligadas a todo eso, que parecen simples cositas, ¿no? Pero que son procesos de vida muy complejos que compartimos con muchas otras mujeres feministas que vamos haciendo camino. Entonces soy premadrina, porque dijo casi madrina, entonces soy premadrina
de la Escuela de Pensamiento Feminista. Bueno, estoy encantada de estar aquí, de su hospitalidad, de que vengan, de que tengan interés de qué voy a contar, ya veremos. Y primero yo cuento y si quieren después comentamos cosas, anoten si quieren, si tienen dudas de cosas que yo vaya diciendo. Quiero decir que, bueno, el tema escogido, que no dijiste cómo se llama la conferencia, me lo dejaste a mí. Bueno, es sobre el amor, sobre el amor. No necesariamente solo sobre el amor romántico, aunque últimamente se analiza, se reflexiona sobre el amor romántico de una manera muy importante. En mi caso, ese libro que reeditó Horas y Horas, Elena, mi editora, Los cautiverios, las mujeres, tiene como uno de los ejes de los cautiverios el tema del amor, el amor ligado a la parte oscura de la vida de las mujeres, a la parte de sufrimiento de la vida de las mujeres. Ese libro no tiene una palabra de libertad, no tiene ninguna palabra de igualdad, no tiene nada de esas cosas. Es un libro dedicado a analizar la opresión de las mujeres. Y por eso a mí me asombra mucho que luego lo regalen, que hasta se lo presten, luego se lo roban. Yo la verdad me asombro porque es un libro muy difícil en ese sentido, que trata desde un punto de vista de análisis crítico, feminista y antropológico, la construcción de las mujeres en esa cultura que ensalza, que pone en el centro de la vida de las mujeres diversas formas de amor, no solamente el amor conyugal, que es parte importantísima de la vida de las mujeres, sino otras formas de amor. Si lo vemos como yo lo estudié hace más de 30 años en la investigación que hice para ese libro, veremos que las mujeres, además de todo lo que hacemos, y como parte de todo lo que hacemos, amamos o tratamos de amar. Y además, con muchas ganas, tratamos de ser amadas. Y a veces no nos explicamos por qué esa diferencia entre la manera en que amamos y la manera en que somos amadas. No es idéntica, ni es recíproca. Es enormemente desigual y diferente. Pero quiero que nos ubiquemos como seres del amor. Seres del amor en nuestra vida. Piénsense en su biografía, como si fuera una biografía de unas amorosas. La biografía de amorosas con mayor o menor éxito, eso ya se verá, pero en una estructura social de enorme desigualdad de género. Esa pauta de desigualdad de género marca profundamente las relaciones amorosas, la experiencia amorosa de las mujeres y de los hombres, la manera en que amamos, para qué amamos, por qué amamos, y desde luego qué lugar ocupa el amor en eso que llamamos el orden de género o la organización de género en el mundo. Y entonces, además del amor de pareja, el amor que yo llamaré como antropóloga amor conyugal, de personas que son novias o de personas que son amantes o personas que son esposos o cualquier tipo de relación conyugal, esas las englobo en el amor conyugal. Pero además de esas, las mujeres amamos, bueno, las que forman parte de una cultura religiosa, aman a su Dios
por sobre todas las cosas. Pero luego además aman a sus padres, a su padre y a su madre. Aman a sus hermanas y hermanos. Aman a sus tías, tíos, primos, primas, lejanos, segundos, terceros, cuartos, quintos. Es una cosa de amor que no se puede vivir más que amando. En esa cultura es en la que somos construidas como seres del amor. Y la construcción es muy particular. Me refiero sobre todo a las sociedades occidentales, que son las que colocan el amor, este tipo de amor al que me voy a referir ahora, que es el conyugal, como el centro de aspiraciones en la vida de las mujeres. O sea, crecer, hacer cosas, estudiar, trabajar y muchas cosas que hoy tenemos por delante las mujeres, tienen además sentido secundario o paralelo a encontrar el amor. El amor idealizado y fantaseado y construido con una enorme cantidad de mitos, de leyendas, de ideologías que permean nuestra conciencia y permean y educan nuestros afectos. Entonces, quisiera compartir con ustedes mi concepción teórica sobre este amor. Es un amor diferenciado para mujeres y para hombres. No es lo mismo, pero la ideología amorosa nos hace creer o aspirar a que sea lo mismo, a que el amor sea idéntico. Incluso se plantea en muchas de estas ideologías que el amor es universal, cosa que, bueno, quienes estudiamos la historia del pensamiento, la historia de los afectos, de las mentalidades, quienes estudiamos la cultura, sabemos que no es así. En muchos lugares no hay este tipo de amor. En muchas sociedades no ha existido. Y en las sociedades occidentales es una construcción, digamos, subjetiva. Y luego está el intento de las personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo por vivirlo. Pero es el anhelo, más bien que la realización, lo que sí se consigue y sí se vive masivamente. Ese anhelo del amor. Y decía yo que en el caso de las mujeres se trata sobre todo de ser amadas. Porque amar es algo que se nos da, se dice allá afuera, que somos amorosas, cuando en realidad hay una educación, una performancia, dice Teresa de Laurentiis, una performancia de género, una construcción predeterminada, formativa de la subjetividad de cada una, en el sentido de qué significa amar, cómo se expresa el amor, cuáles son las normas, qué se siente al amar. Poco se dice qué se piensa al amar, como si el pensamiento no estuviera ligado al amor. Esas son características obviamente culturales del amor y la diferencia de géneros marca ese amor. ¿Qué pasa con los hombres? Con los hombres pasa en sociedades como las nuestras, y aunque ustedes no lo crean, la sociedad mexicana y la sociedad española se parecen un poco más que alguna semejanza. Tenemos demasiadas semejanzas, pero también otras sociedades occidentales se parecen mucho. En estas sociedades que son patriarcales todas, con grados distintos
de patriarcalismo, los hombres forman parte del sujeto que es el sujeto del amor. Así como los hombres son en las sociedades nuestras los sujetos de la historia, de la política, del deseo, de la sexualidad, también lo son del amor. Y tienen una característica muy importante. Los hombres son amados y lo son en la mayoría de los casos. Y si no logran el amor de una mujer, lograrán el amor de otra mujer. Y siempre habrá una otra aspirando a ser amada por alguno de esos hombres. Entonces, estas cosas hacen diferente el amor entre mujeres y hombres cuando, digamos, se logra que se dé. Se da desde la diferencia y en la desigualdad. Y construir una pareja amorosa implica la disparidad. Nada más disparejo que las parejas. Son profundamente disparejas. En Occidente, además, es súper interesante, desde un punto de vista más integral, cómo la cultura ha ido creando estas disparidades, incluso formales, para que sea evidente que se trata de seres disparejos los que emparejamos. Por ejemplo, en cosas tan elementales que uno dice, ¿pero por qué? Como la diferencia de estatura entre cónyuges. Hay una diferencia importante de estatura entre cónyuges. Alcen la mano quienes hayan tenido cónyuges más altos que ustedes. Conste que no cuento mentiras, yo hago pura investigación todo el tiempo. Luego, alcen la mano quienes han sido más altas que sus cónyuges o que algún cónyuge. Son mucho menos. No quiero decir que no se dé, pero hay una norma, hay una pauta para la elección del cónyuge que hemos aprendido, que ni cuenta nos damos cómo, pero está interiorizada. Y entonces elegimos algo que conviene a un orden patriarcal, que los hombres sean más altos que las mujeres y que sean con la altura. En las sociedades patriarcales se expresa también mayor poder. Y luego, si son más chaparritos, bueno, pues les cuesta más esfuerzo quedar más arriba que nosotras, pero es para marcar la supremacía masculina. Y se marca ahí también, no quiero decir que solo ahí, pero como para ir aterrizando a qué me estoy refiriendo con estas diferencias y desigualdades. También hay otra pauta muy importante, que ahora está cambiando y con la crisis, olvídense, pero el tema de que el hombre cónyuge tenga un poquito de mejor estatus socioeconómico que la cónyuge mujer. Un poquito o mucho, puede ser incluso una diferencia de clase marcada, hacia el hombre arriba y la mujer hacia abajo en algún estamento socioeconómico diferente pero inferior, o sea, que sea más pobre. Alcen la mano las que han sido un poquito más pobres que su cónyuge. Un poquito, más o menos. Ajá. Bueno, esa pauta, dije yo, que está cambiando, y sobre todo está cambiando por dos cosas. Por la presencia laboral de las mujeres tan importante en el mundo contemporáneo, que ha venido a romper esa pauta que todavía, digamos, persisten sus secuelas, aunque ya no la norma exacta como era en el pasado. Pero
habría que marcar la supremacía masculina en el nivel económico y social. Y también muchas veces en el nivel educativo. También aquí ha habido un corte y un cambio rotundo, porque en muchos países occidentales hoy las mujeres tenemos a veces, muchas veces, mucha mayor preparación que los hombres que son cónyuges nuestros. Y ya no se cumple esa desigualdad en la educación, en el saber y en ese tipo de cosas ligadas a la escolaridad. Pero también hay desigualdad porque los hombres, todos los hombres, gozan de un conjunto de poderes que las mujeres no tenemos, y eso pesa en las relaciones amorosas. Dice Kate Millett, la gran teórica feminista estadounidense, en su maravilloso ensayo, su tesis doctoral de política sexual. Ella dice, no solamente hablando del amor, sino de la sexualidad, al final lo junta y dice, nadie llega al coito en el vacío. Nadie. Cada quien llega marcado por su historia y por sus diferencias construidas socialmente. O sea que aquello que allá afuera nos cuentan, que es muy espontáneo, que te sale, que es una cosa así, que no está normada, está enormemente normada. Digamos que una podría decir, si supiera un poco más de las personas, como de quién se va a enamorar. O sea, de quién, qué tipo de persona le podría gustar, qué estaría buscando al elegir pareja, al enamorarse de alguna persona. Y una encuentra mayor selectividad, mucho mayor selectividad en los hombres que en las mujeres. En las mujeres, en muchísimos casos, ya no les voy a preguntar a mano levantada, pero en muchísimos casos las mujeres nos enamoramos virtualmente del primero que pasa. El primero que pasa después de ese proceso inicial en la vida en que vas teniendo una educación amorosa para amar a alguien. Y puede ser que ames a alguien así, con amor conyugal, desde que eres niña. Hay niñas que se enamoran de niños, ¿no? Y a ver, ¿quiénes se enamoraron de niños? De niños. Alcen la mano, si no es un problema, es que así pasa. Luego ya puede ser que adolescentes ya haya cuajado más la formación para el amor y que de repente un día de otoño, no voy a decir de primavera, pasa uno y es de ese el que te enamoras. ¿Por qué? Te enamoras también por signos que descodificas. Descodificas signos corporales, signos del lenguaje de las personas, del lenguaje facial, del lenguaje de todo tipo. Pero puede ser que haya en ciertos tipos de mujeres que se enamoren del llavero que lleva algún señor, algún muchacho, y entonces es signo de un coche anhelado. Entonces coche y muchacho van de la mano y una primero se enamora del coche y luego de la persona. O sea, de un conjunto de elementos que le suponemos al otro y que muchas veces el amor y la relación con el otro es la vía de acceder al amor y al cariño de ese otro, pero también a bienes simbólicos, también a bienes sociales, como mencioné algunos, a bienes económicos, desde luego a estatus, a prestigio. Eso lo estudia muchísimo Mary Douglas, la gran antropóloga, que estudia el orden simbólico
y plantea cómo parte del amor tiene que ver con todo el orden simbólico que rodea al otro, además de quién es el otro como persona. Incluso hay quien se enamora de alguien que no conoce y que no conoce nada. Bueno, ahora además a través de los recursos que hay, cada vez se enamoran de signos, se enamoran de claves, se enamoran de lo que la persona dice de sí sin necesidad de conocerse. Y bueno, luego algunos pegan el chicle y quien quita y sale. Todo esto es parte del amor. Pero el amor que me quisiera detener esta tarde es ese amor que fortalece y consolida a una sociedad organizada por géneros diferentes y desiguales, y que encuentran su unidad a través del amor. Y el amor también es presentado ideológicamente como el que iguala a las personas. Las personas en sus parejas muchas veces creen que si se aman, se tornan en seres iguales entre sí. Se confunde cariño, afecto con igualdad. Y se crea a través del amor un velo de la igualdad. Tardamos muchos años a veces en darnos cuenta cuán desiguales somos, no solo socialmente, sino en la relación de pareja. ¿Qué pone uno? ¿Qué pone otra? ¿Qué intercambiamos entre nosotros? Y si esto tiene algún signo de equidad. De igualdad, yo pienso que desde luego no. No hay igualdad en esas relaciones, pero podría haber algún camino a la equidad. Eso puede ser que resulte, puede ser que no resulte. María Zambrano, la gran filósofa malagueña, que tuvimos un rato en México, por cierto, escribiendo en Morelia, en la Universidad de Morelia, decía María Zambrano, reflexionando a nivel filosófico. Y acuérdense que ella no reflexionaba diferenciando los géneros, sino como si hubiera un ser humano abstracto. Y dice, el vivir es siempre una aceleración respecto a la conciencia, como lo es respecto de lo que no vive. La vida parece ser incontenible. La vida, por lo pronto, es un desbordarse. Está reflexionando María Zambrano sobre el amor. La vida es un desbordarse. Y bueno, muchas autoras y muchas personas lo dicen, el amor es un dar, es un darse, es un desbordarse, dice ella, pero está reflexionando como mujer. Es un desbordarse, es romper los límites y poder entrar en contacto profundo con el otro. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres no es así. Su educación amorosa no es de desborde, no es de ruptura de límites, es al revés, de estar contenidos y ser amados en esa contención. En el caso de las mujeres, la falta de límites es un anhelo muy profundo. A ver, dejemos que acaben de sentarse porque yo me distraigo, ya se me fue la onda. A ver, ¿en qué estaban los límites? Sí, que la educación amorosa de las mujeres implica el anhelo de romper los límites
entre yo y la otra persona, de ser ilimitadas. La fantasía es que la otra persona, particularmente si es hombre, hará lo mismo, romperá sus propios límites para fundirse, fusionarse con nosotras. Entonces, en el amor formado en esta tradición para las mujeres, válgame, es que el tema del amor necesita cosas complejas. Estamos todas así. ¿Qué era? ¿Quién sabe qué suscita el amor? Ya no sé qué. Pero, no sé. Que las mujeres se desbordan y los hombres no. Que las mujeres sí seamos ilimitadas. Y bueno, que pueda existir esa fusión con el otro. Y de eso tratan los amores en la modernidad. El amor romántico, especialmente, plantea a las mujeres la pérdida de límites, la fusión con el otro y desde luego la simbiosis, si lo podemos denominar así. Yo, no tanto inconscientemente, sino a nivel de la vivencia consciente, planteo que se constituye, se construye, se busca una dependencia vital. O sea, depender del otro vitalmente es amar al otro. Y lograr que el otro dependa vitalmente es un anhelo de las mujeres en este tipo de amor. Desde luego, el otro no dependerá vitalmente de las mujeres, aunque sea un rotundo dependiente, pero no se concibe a sí mismo, no se vive a sí mismo con esa dependencia vital que sí vivimos las mujeres y que a ese afecto, a esa experiencia subjetiva le llamamos amor. Todos los momentos amorosos intensos de las mujeres tienen que ver con lograr esa ilimitación, con lograr la fusión y con realizar la simbiosis y la dependencia vital. Fíjense cuántas cosas he dicho que se oponen a la identidad y a la condición moderna de las mujeres. Todo esto se opone a lo que la modernidad y además el feminismo ha planteado para nosotras como seres individuales, como seres limitadas, como seres independientes y como seres autónomas y además libres. Todo eso está contraviniendo los anhelos amorosos en los que todavía somos formadas las mujeres contemporáneas. Algo que se opone radicalmente también a anhelos que al mismo tiempo coexisten en nuestras vidas. El anhelo de libertad, de libertades, el anhelo de movilidad, el anhelo de movilidad territorial, pero también horaria. Todo eso entra en contradicción enorme con la búsqueda de este amor como lo llamó Simone de Beauvoir, ese amor que prepara a las mujeres para ser para los hombres. Así lo enunció en El segundo sexo, y ella definió en sus categorías del ser a las mujeres como seres para los hombres en el esquema patriarcal hegemónico. Y por eso se planteó eliminar la dependencia vital de las mujeres para poder construir otro fundamento amoroso, para explorar otras vías
de la experiencia amorosa, particularmente para las mujeres, pero también para los hombres. No solo Simone de Beauvoir, sino todas las críticas al amor tradicional, a este amor que he referido aquí, que fueron planteándose otra cosa distinta, que no llevara a un amor que convierte a las mujeres en una especie de súbditas de los hombres a los que aman, y convierte a los hombres en una especie de superhombres de esas mujeres, esos hombres adorados, hombres admirados con fantasía, hombres altos, hombres supremacistas, a los que por eso se les quiere, por eso se les respeta, por eso se les busca, por eso se les quiere tener cerca, en un anhelo también, eso también lo plantea Simone de Beauvoir, de protección. Y en la cultura se asocia el ser hombre al ser protector. Desde luego, en el esquema tradicional, también proveedor. Y que eso, efectivamente, tampoco se cumple. Pero sí, como canon del amor, que debe ser seguido, buscado por las mujeres. Las mujeres como Simone de Beauvoir y algunas anteriores a la guerra, tal vez de la Primera Guerra Mundial, de todo ese periodo de los primeros 20 años del siglo XX, que hicieron la crítica del amor romántico y la crítica de lo que quedaba del amor cortés y la crítica del amor platónico, que son los amores occidentales, se plantearon otra cosa. Y por lo tanto plantearon que para poder amar y tener satisfacción y no sufrimiento, las mujeres teníamos que ser libres para poder relacionarnos en libertad con los hombres. Y esta crítica pues le da al centro del amor romántico, porque a través del amor romántico los hombres se apropian de las mujeres, las convierten su propiedad, a veces en la vida misma y a veces también legalmente, a través del matrimonio. Y en el análisis que hacen estas mujeres libertarias, lo que plantean es que si no queremos eso, entonces tenemos que transformarnos nosotras como sujetas del amor y dejar de ser objeto del amor de los hombres. ¿Se fijaron en esa diferencia? Transformarnos en sujetas del amor y dejar de ser objetos del amor. El objeto no es activo, el objeto está ahí, no puede iniciar, no puede ser protagónica, es ser amada. En cambio, ser amada por el sujeto del amor. Dice Simone de Beauvoir, si no queremos ser objeto, necesitamos ser sujetas libres. Y ella ponía el acento en la libertad porque quería presuponer una igualdad tácita entre mujeres y hombres, aunque no estuviese reconocida legalmente y aunque no estuviese realmente vivida en la experiencia social. Pero ella le daba mucha mayor importancia a la libertad que a la igualdad. En la época contemporánea, otras autoras que no vinieron se plantean el tema de la igualdad como una prioridad para construir otras formas de amor que no creen sufrimiento, particularmente a las mujeres, y que puedan garantizar algún tipo de satisfacción afectiva, de satisfacción intelectual,
de satisfacción social realmente importante que no implique sacrificio. Entonces encontramos el tema de la igualdad como una clave para deshacer esos amores desiguales que son todos los amores románticos, en que no son las mujeres las sujetas que aman y que pueden ser amadas, sino que las mujeres son el objeto de la exaltación simbólica, pero no del amor realizado prácticamente. No dije una cosa que es importante. En el amor conyugal romántico, puede haber antes de ese amor el enamoramiento. Y en el enamoramiento, que sí tiene que ver con la pérdida de límites, que tiene que ver con la elevación enorme de la estima, por la estima del otro, por el amor del otro, se puede elevar la autoestima de la mujer que ama. En ese enamoramiento, también los hombres muchas veces pierden esos límites y en esa experiencia pasional del enamoramiento pueden vivir una fusión temporal relativa. Pero no se pongan tristes, les diré que siempre termina. Son muy raros los hombres que continúan mucho tiempo enamorados. En esa fusión del enamoramiento, en esa pérdida de límites, en esa exaltación del yo y del otro, en esa fantasía enorme que nos hace creer que el otro es quien no es y que nosotras somos las que no somos. Hay hombres que efectivamente se enamoran, pero muy pronto salen del enamoramiento. Y muchísimas mujeres sufren esa pérdida del enamoramiento de los hombres, esa pasión. Y muchas veces, muchas mujeres anhelan aquello con nostalgia, aquello que vivieron como una pasión de unos días, a veces puede ser de una tarde, y una puede quedar prendada el resto de la vida. Pero es una añoranza, es una nostalgia, es un anhelo, porque desaparece. Pero la clave patriarcal es que las mujeres quedemos enamoradas, o sea, quedemos simbiotizadas al sujeto del amor de nuestra vida, o sea, de nuestra vida, de una época, de una edad, de una etapa, de lo que ustedes quieran, porque como ahora ya todas aman a muchos, pero digamos, la fusión servía y sirve muchísimo al anclaje de las mujeres como pareja, como la que estabiliza, como la que está allí apoyando a vivir a ese sujeto. Las características de cómo amamos o de qué se trata amar, pues ya lo sabemos todas, lo voy a decir aquí, pero pareciera cualquier cosa, tienen que ver con sentir que amamos al cuidar. Sentir que amamos al cuidar, al atender. Y luego somos parte de culturas de tanta hospitalidad, de tanta atención. Y las mujeres en el amor, ese enamorado, atendemos o cuidamos o vemos por el otro, con la fantasía de que el otro nos atenderá, nos cuidará, nos dará como nosotras le damos. Pero aquí aguas con el rollo de cuidar,
por favor, si alguna se anda enamorando, no haga, por favor, ningún platillo delicioso, ni prenda velitas, ni nada que yo te cuido aquí tu chamarra, nada. No, porque se construye de inmediato una práctica amorosa que se instaura como práctica perdurable, porque lo que sucede al principio marca. Lo que sucede al principio marca camino, marca rutas y luego somos exigidas de hacer aquello que hacíamos o que prodigábamos en algún momento de enamoramiento. Hay una parte de este enamoramiento y luego del amor en las mujeres que es muy importante, que tiene que ver con la relación entre mujeres. Pero no vayan a creer que con la relación lésbica, esa aparte, luego la vemos, porque también hay amor lésbico. Pero antes de eso está el amor materno. Y no voy a hacer aquí un taller madres e hijas, ni un curso sobre la relación madres e hijas, pero sí decir que parte de lo que nos sucede a las mujeres en las relaciones amorosas con los hombres tiene que ver con la relación de las hijas con las madres y de lo que allí sucedió o no sucedió. Y dicen autoras como Franca Basaglia, que es mi maestra italiana querida, que es la orfandad de género de las mujeres la que predispone a las mujeres al enamoramiento con los hombres. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Es que es increíble, es buenísima onda entender eso. Es la orfandad de género, que Franca considera de género, generalizada en las sociedades patriarcales. Las mujeres tenemos una dimensión de orfandad de género porque somos, como dijo Adrienne Rich, hijas de mujer. Hijas de una mujer que tampoco estuvo en igualdad, que tampoco tuvo todas las libertades, que a lo mejor hasta vivió algún tipo de violencia, de pobreza, de género, de dirección machista de la pareja, de la familia, y todo eso, dice Franca, a las mujeres nos crea un profundo sentimiento de orfandad. Pero esa orfandad es de inmediato orientada. Desde que somos pequeñas se nos enseña que un día encontraremos el amor que nos va a resolver, a reparar esa orfandad y que además nos va a dar para más. Y entonces ahí vamos, crecemos en pos. Por eso dije que un día pasa uno y es con ese. O sea, es el que pase, porque ya tuviste experiencia de vida, ya tuviste educación amorosa, la que haya sido afectiva, pero tienes la carencia de aquello que no tuviste y que te produjo orfandad. Bueno, es más complejo el tema de la orfandad, es más dramático cuando además las madres han vivido violencia, y entonces la orfandad de las hijas como mujeres de salud es doble, o sea, es como la del resto de las mujeres, pero además por la violencia. Aquella amorosa, todopoderosa, también puede ser lastimada y puede ser violentada por un hombre. Fíjense qué ambivalencia entonces en relación con los hombres, pero al mismo tiempo nos son presentados como los portadores de todo aquello que en las sociedades patriarcales se les atribuye a los hombres, sus bienes materiales, simbólicos, afectivos y sexuales. Desde luego, toda la sexualidad está marcada por estas pautas. Bueno, la orfandad entonces predispone a buscar en el otro
la reparación, la satisfacción. Tocamos al otro, lo asumimos amorosamente, esperando que nos dé muchísimas cosas. Y además nos conduzca como transportador etéreo a la felicidad. En esa relación amorosa se supone que las mujeres y los hombres encontraremos la felicidad. Y la felicidad, pues muchas veces es indescriptible. Nunca nos la han explicado realmente. Nada más nos dicen, y fueron muy felices. Y fueron muy felices. Y todas las historias se acaban ahí. Porque describir la felicidad, pues es complicado, ¿no? Porque luego ya pasan otra vez una cantidad de cosas que no son muy felices. Pero se supone que además está el ideal de la felicidad como estado del ser. Y las mujeres se supone que es a través del amor que realizaremos esa anhelada felicidad y, bueno, encontraremos el estado perfecto para las mujeres. Nunca se nos presenta la problemática de seres en conflicto, de seres con intereses distintos, de seres que chocan y que a lo mejor se acercan a veces, pero a veces se tienen que alejar. Nunca se nos presenta así. Y a los hombres tienen muchos recursos de alejamiento, muchos recursos de alejamiento. Y solo quiero decir, aquí hay psicólogas, a ver, alcen la mano, psicólogas. Bueno, pues ustedes dirán, no sé si es cierto, pero en las que yo conozco, me cuentan que muchas mujeres se quejan de que los hombres, su pareja y otros, dicen, egoístas. Son egoístas. Es una queja que se escucha en todos los divanes de psicoanálisis, en todos los salones, en toda la psicología alternativa. Las chamanas del mundo reciben la queja del egoísmo de los hombres. Y aquí me quiero detener un centavo. Ese egoísmo de los hombres es debido a la construcción de cada hombre como el sujeto de su propia vida. El sujeto de su propia vida. En el centro está el sujeto. Cada hombre debe aprender, y de eso se trata, ir aprendiendo a ser hombre en parte, debe aprender a ponerse en el centro de su vida, a que él sea su propia prioridad y a buscar todos los recursos para ir logrando sus objetivos, su desarrollo, sus intereses. Entre otros múltiples está lo de ser amado, pero entre otros múltiples. Y además muchos lo dan por descontado, porque es realmente fácil y se logra que los hombres encuentren amores ilimitados, amores de mujeres entregadas, amores sacrificiales, amores de cuidado, o sea, de cuidadoras, no de cuidado de cuidadoras, y que sí obtengan satisfacción en ese amor. Y pueden replegarse, o sea, después de enamorarse, vuelven a poner sus límites y vuelven a disolver aquella ser simbiótico en el que, de manera ilusoria, estuvieron en el enamoramiento. Pero se repliegan y entonces, aunque una toque la puerta, no se abre y se plantea en muchos sitios eso, que los hombres no se abren, que los hombres no comparten sus afectos y sus sentimientos. Incluso se llega a decir que los hombres no expresan sus emociones, cosa que es falsa porque expresan muchísimas emociones. Lo que no expresan cuando ya se replegaron es el cariño,
y el afecto conyugal. Se quedan mudos, a menos que sean poetas. Y entonces, como poetas, subliman y elaboran aquello que es el amor como lo puedan aspirar a vivir, a soñar. Pero el resto no es así. El resto, al contrario, puede contenerse para ocupar sus energías vitales en lograr sus objetivos de cada día, entre los cuales ya no tiene que poner mucho para ser amado. Tiene amor incondicional a la puerta. Y si no, es cuestión de que busque un poquito. O sea, encontrará con una enorme facilidad. Si hay aquí algún colega, hombre, que no haya encontrado y que quiera, es cuestión de que se ponga ahorita mismo aquí a guiñar el ojo, a guiñar, y algo saldrá. Alguna cita, alguna posibilidad para encontrar el amor. Esta diferencia entre enamoramiento y amor nos marca a las mujeres. Es una diferencia de experiencias. Decía yo que las críticas de esta forma amorosa, funcional a la pareja monogámica para toda la vida y todo eso que fue en el pasado, ha sido criticado y tratado de ser desmontado. Y lo que tenemos, lo que encontramos hoy, es un amor híbrido, un amor sincrético, digo yo. Las que me conocen ya saben de qué hablo cuando hablo de sincretismo, pero las que no me conocen lo voy a repetir. Se trata de un amor que combina aspectos de ese amor tradicional que está en la cultura y en las mentalidades, en nuestra subjetividad, con nuevas formas de amar que hemos aprendido al desarrollar una crítica a esa forma de vínculo, de relación, de afecto, que no nos lleva a muchas mujeres a la felicidad y que además significa que demos demasiadas cosas y que obtengamos muy pocas a cambio. Y lo que encontramos tal vez en cada una es una vía propia de desarrollar amores, de haber tenido experiencias amorosas que ya no cumplen con el para toda la vida, que ya no cumplen con el convivir a toda costa, que ya no cumplen con la lealtad, la disponibilidad permanente, el uso del tiempo propio para dárselo al otro, y no solo el tiempo, el trabajo, los recursos, bueno, y muchas veces la salud y muchas cosas. Entonces, hay formas alternas y depende de la generación qué es lo que hayan desarrollado. Hubo alguna generación que fue muy crítica de este tipo de amor, como la de la posguerra, no la posguerra de aquí, sino la posguerra de la Segunda Guerra, que fue esta que se planteó la libertad. Y hasta le pusieron nombre, la llamaron el amor libre. Y la fantasía, la utopía del amor libre es que fuera un amor no atravesado por las instituciones. Primera característica, importante, porque pensaban estas feministas que si las instituciones se entrometían, estas eran patriarcales. Y no queríamos a las instituciones patriarcales metidas en relaciones, en experiencias amorosas, vividas libremente. Entonces, no instituciones, no matrimonio en particular, llegaron a creer que el amor sin matrimonio se salvaba, que el matrimonio era restrictivo, que además era compulsivo y además era jurídico y era legal
y tenía todos los matices de las relaciones patriarcales y por tanto no matrimonio se volvió una consigna de muchas mujeres de estas del amor libre. También se plantearon, muchas de ellas, no ligar el amor conyugal con la maternidad, que es el modelo patriarcal tradicional. Amarrar todo con todo, conyugalidad con maternidad, familiaridad, comunidad, política, todo junto para que todo estuviera dependiente de todo. Y ellas plantearon que si no se ligaba a la maternidad, también entonces se podría hablar en parte de una maternidad libre para las mujeres. Y una parte de la libertad en la maternidad estaba en no tener un cónyuge padre, sino poder moverse las mujeres con cónyuges diferentes. Y bueno, pues los padres ahí van apareciendo a según. Pero las más extremas se plantearon la no maternidad, como Simone de Beauvoir, por ejemplo, que lo dice con una gran claridad. Ella piensa que toda maternidad es opresiva para las mujeres, toda, porque enajena, porque supone un volcarse en la vida de otras personas y reproducir esto de los cuidados, la atención, y por lo tanto pensaba Simone de Beauvoir, que usaba mucho la categoría de enajenación, la maternidad también conducía a la enajenación. Entonces fíjense el esquema que van construyendo: libertad, no institucionalidad, no matrimonio y, en lo mejor, no maternidad. Más otra serie de cosas. Por ejemplo, la simultaneidad amorosa, que es otra clave de la corriente del amor libre. Poder amar a varias personas al mismo tiempo y poder hacerlo con libertad. Bueno, habría que leer, un día que tengan un té de tila con azar para hacerlo, las cartas de Simone de Beauvoir y de Sartre, en la que ellos se cartean y comentan los amores contingentes, o sea, los amores que tiene cada uno al mismo tiempo, y ellos lo platican, bueno, pues con una holgura y serenidad pasmosa, ¿no? Aunque también tengan junto los libros biográficos de Simone de Beauvoir para que vean allí y lean cómo ella, sincrética como nosotras, pues sufría por todo eso. Y una de las cosas muy complicadas en el amor fusión son los celos. Los celos, porque el amor fusión implica la propiedad del otro. Pero sí, estas libertarias, suponían que ni querían ser propiedad de uno, ni querían que el otro fuera propiedad de una, sino libremente elegidos para pasar la tarde en el café de Fiore. Bueno, era nada más esa tarde, no vayan a creer que era con futuro, era esa tarde o por el resto de las vacaciones, para ir a Roma, o sea, era así, y no te prometo más, es solo eso, y tú no me prometas. Pero bueno, en libros tan maravillosos como La fuerza de las cosas, ella cuenta como parte de, y a mí me impresiona mucho, tal vez me identifico mucho con ella y no lo sé, bueno, en muchas cosas, ella cuenta cómo una la ve reeducándose afectivamente cuando cuenta cómo tenía insomnio en la noche, no podía dormir, le entraban unos ataques de llanto enormes y a la mañana siguiente se echaba a caminar 8 horas en la montaña para ir allí con sus celos, su angustia, su dolor y regresar al otro día al café, al seguir platicando con su gran amigo de la vida,
su gran colega, su gran socio, su gran amor, que fue Sartre. Pero vemos a esta mujer haciendo un proceso de desmontaje de su afectividad tradicional. Y yo de veras a todas se las recomiendo. Se hacen talleres, grupos de reflexión. Hay que leerla porque es muy honesta en esa parte y porque cambiar esas cosas no es tan sencillo y no se cambian con voluntarismo. Ella nos muestra cuán difícil es y además escribe filosóficamente y analiza el amor históricamente y hace todo lo que puede para entender lo que le está pasando, para fundamentar lo que quiere y a lo que aspira, pero al mismo tiempo lo están poniendo en práctica. O sea, no era de esto de como hacemos luego, planeación, no sé qué, y luego ya lo ponemos en práctica. No, era en el momento en que estaban viviendo una profunda transformación cultural, una crítica de su propia cultura desde valores tan transformadores como son los valores feministas que Simone de Beauvoir planteaba en ese momento. La simultaneidad la hicieron, la exhibieron públicamente, pero tal vez es de las cosas que más trabajo le costó a Simone de Beauvoir. ¿Se han leído a Simone de Beauvoir? ¿No? A ver, alcen la mano quienes sí. Ay, un montón. Movimiento feminista, para comprender a las feministas y para entender dónde estamos después de lo que ellas han planteado y otras han planteado. Pero yo las tomo como el modelo alternativo que se fraguó en esa parte del siglo XX para enfrentar el amor enajenado y enajenante. Y bueno, luego sigue también parte de esa época y de ese grupo. Bueno, les iba a contar que yo tengo un corto de 3 minutos que podríamos traficar. Lo traigo la próxima vez, se copia para verlo, porque es una joyita que alguien me regaló amorosamente. Y es un corto en que Simone de Beauvoir está mirando a la cámara, en blanco y negro todavía la película, y una ve que algo, ha de haber una música, porque ella no camina, baila. Y está bailando y se va acercando a la cámara, y resulta que le está bailando, no sabemos a quién, pero no es a su grupo de conciencia feminista, es a su novio estadounidense con el que tuvo un enorme y placentero amor, amor además con una gran pasión erótica, y también intentando hacer un amor simultáneo, pero también un amor libre, y ahí estuvo la dificultad. Bueno, yo tengo esos 3 minutos en que Simone de Beauvoir es maravillosa verla toda sensual. Esa mujer la hemos visto toda seria, y así como se pone su pelito y esa cosa de aquí, pues ahí está desplegada, ¿no? Desplegada. Y es un lujo mirarla. Ella tuvo ese amor que le duró 7 años. 7 años con idas y venidas, y como hacía Sartre, ¿no? Que cenaban con las amantes de Sartre y cenaba Simone de Beauvoir, pues entonces Simone de Beauvoir invitó a su novio, creo que se llamaba Nelson, siempre se me olvida el nombre, pero pues por ahí está, ese novio, y entonces lo llevó a Parigi y ahí cenaban y todo, pero entonces él le dijo no, la próxima vez vienes tú a mi país y acá estamos. Quiero decir que ese amor hizo algo extraordinario, hizo que Simone de Beauvoir recorriera varias universidades estadounidenses y sembrara la semilla de lo que luego fue el movimiento feminista de los finales de los 60 en Estados Unidos. Ella dio conferencias en Estados Unidos y bueno, ahí surgieron grupos de reflexión, académicos, que luego ya, bueno, salieron
con una potencia política enorme en esos años. Y fue por ese amor. Fue a dar esas conferencias y fue a ver a su novio, paseó con él y todo lo demás. Y entonces ella le dijo, vente de regreso. Y él le dijo, no, no me voy de regreso contigo, porque yo no puedo ser el amante de la amante de Sartre. No puedo ser eso. Yo aspiro a ser el único. Aspiro a ser el único y aspiro a que tú solo me ames a mí. Y era un izquierdoso, artista, muy vanguardista, muy así, pero él quería a la suya con él. Y entonces efectivamente se acabó esa relación y Simone de Beauvoir tuvo muchas otras relaciones con otros hombres muy acreditados y conocidos del movimiento en que ellos participaron, existencialista, y también con mujeres, que ella había tenido en su juventud relación con mujeres. Incluso fue despedida de una escuela secundaria o normal por una amistad peligrosa con una alumna. Y fue despedida por eso. O sea, porque tenía una relación bastante particular con su alumna. También eso después, en ella y en otras, muchas, fue parte del amor libre. O sea, romper con la heterosexualidad obligatoria, normada, naturalizada, y plantearse, porque además las mujeres se enamoraban unas de las otras, bueno, al por mayor en esa época, pero además era demostrativo, en los bares, en las calles, en todo, y era fascinante para las mujeres poder amar a otras mujeres, y es un momento en la historia maravilloso del amor entre mujeres, que luego también repitieron patrones de búsqueda de la incondicionalidad, de la propiedad privada, una ante las otras, y bueno, pues se repitieron algunas necedades de este sincretismo amoroso entre lo viejo y lo nuevo, pero romper la pauta heterosexual con un movimiento muy visible fue un gran aporte de estas mujeres libertarias, que además nos ha beneficiado a las mujeres todas las generaciones que siguieron, que, bueno, algunas no con el desparpajo de aquellas, pero ya pudieron hacer evidente que amaban o aman a otras mujeres. Pero este es un aporte filosófico, político, existencial del feminismo de ese tiempo, este amor entre mujeres. Y hay otro que es, bueno, esta cosa de los amores simultáneos también fueron planteados como amores ligados entre sí. Esos fueron de grupos que se enamoraban unos de otros y de otras, y entonces pues no eran ocultos unos amores para los otros, y buscaron formas no solo de triángulos, cuadrángulos, quintángulos, equipos complejos de personas que pueden amarse, y esta es otra clave de ese amor libre, de manera efímera, por este rato, por esta tarde, por este momento. Pero las mujeres muy tradicionales que hicieron eso, pues muchas veces les fue muy mal, porque se embarazaron, tuvieron hijos, fueron abandonadas, no tenían con qué responder a esa relación que luego fue denominada como promiscua, pero que también fue y ha sido parte de intentos de grupos en todo Occidente para transformar las relaciones amorosas. Ahora hablamos incluso de amor de personas del mismo sexo, del otro sexo, del transexo, del bisexo,
del transgénero, o sea, de una gran cantidad de construcciones alternativas, optadas, construidas por voluntad y con libertad, como parte básica de amores entre personas diferentes, pero con una construcción sexo-género que no corresponde a lo tradicional, aunque también quiero decir que ahí se dan amores sincréticos, o sea, que combinan unos valores con otros y unas prácticas con otros, y no son, ninguno ha llegado a ser como una alternativa social generalizada. Son tendencias y corrientes que se abren en el mundo, pero que no necesariamente han cuajado. ¿Cómo estoy de tiempo? Yo veo que empiezan a salir. Bueno, voy a terminar si quieren. Bueno, hay una cosa que plantea, bueno, ni siquiera profundicé en estas últimas propuestas, pero las podemos leer porque hay muchos textos biográficos de personas que innovan los géneros, pero también innovan el amor y las posibilidades de estas prácticas y afectividades. Dice Julia Kristeva, que es una feminista formidable, que a lo mejor conocemos, pero si no, se las paso al costo, en su texto sobre historias de amor, que es formidable, dice: la experiencia amorosa une indisolublemente lo simbólico, o sea, lo prohibido, discernible y pensable. Eso es lo simbólico. Lo imaginario, que es lo que el yo representa para sustentarse, para agrandarse, y lo real, o sea, ese imposible donde los afectos aspiran a todo y donde no hay quien tenga en cuenta el hecho de que yo no soy más que una parte. Y esto me parece que es formidable porque creo que ella toca todo aquello que con ideologías diversas, con anhelos distintos, está en juego, que es eso de lo imaginario, lo fantástico y lo real. Entonces, bueno, pues lo dejo para que lo pensemos, y quiero terminar, para abrir a ustedes, con una reflexión sobre Doris Lessing, la gran escritora que acaba de morir. En su último libro, creo que fue el último, La Grieta, ella, una mujer de más de 80 años, reflexiona, entre otras cosas, sobre el amor. Este amor, pasión, amor cariñoso, amor de cuidado, con mujeres o con hombres, con quien sea. Y crea un mundo, pues, de novela, ¿no? O sea, un mundo que no existe. Es exactamente el mundo al revés. Entonces, son los albores de la humanidad. Hay una comunidad que vive en la grieta, cosa que es muy simbólica del sexo femenino, y viven ahí en la grieta, y resulta que es una comunidad solo de mujeres. Madres, hijas, hermanas, abuelas, vecinas, todas mujeres que viven solas, encantadas de la vida, con un mundo de placer. Bueno, así como el Bosco puso así tan bonito con esas fuentes maravillosas, ¿no? El agua, toman frutos, están todas ahí, en un paraíso. Y una dice, bueno, y solo mujer, le choca que solo haya mujeres, ¿no? Es rarísimo que solo haya mujeres. Y vas en la página 40 y solo hay mujeres. Y hasta la 82.000 aparece que sí nacen hombres, pero les parecen unos seres tan horribles, con aquella cosa entre las piernas, con una cosa así
que además no los valoran, o sea, hay que deshacerse de esos seres, porque son lo que no salió bien. Entonces los tiran por ahí en unas barrancas, pues para que haya una sociedad respetable, ¿no? Como debe ser, con gente con buena onda, creativa y todo. Y hasta que, bueno, la historia es muy interesante, léanla porque resulta que siempre hay unas que vienen después, que no saben lo que las otras sabían, que no tienen el pacto social que tenían estas, y entonces desobedecen. Y en vez de tirarlos al barranco, se los guardan. Y esos horribles empiezan a ser amados y cuidados y atendidos, y luego crecen y flechazos para aquí, flechazos para allá. Y dice ella muy bonito al final de su texto, que además me gusta mucho el libro, dice Doris Lessing, reiterando el amor, lo plantea no como fusión, no como propiedad, sino más bien como una travesía. Y eso a mí me encanta. Y un lugar, una experiencia con alguien. En el amor hay alguien. El anhelo de la sintonía, del deseo, de la palabra y la mirada, no sobre la amada o el amado, sino sobre un mundo avisorado, un mundo por compartir, un camino para andar juntos y construir, dice Doris Lessing, para crear algo mejor. Y al final pues me encanta, porque a mí me hace falta en ese final, ya lo leerán ustedes, me hace falta como la aproximación, como la piel, como el touch, ¿no? Y entonces me faltan los cuerpos, me falta el cuerpo. Y él no lo pone, porque lo puso mucho en toda la novela. Me falta la cercanía. Y entonces, cuando yo escribí este texto, yo busco alguna voz, alguna palabra de mi tierra que sintonice para mí amor, cuerpo, eros y sexualidad. Y de algún lado recóndito emerge una palabra que se las voy a decir, óiganla y luego se las explico, que es apapachar. Del verbo, no crean que es de papá, no es patriarcal, no, es de papacho, que es un verbo en uno de los idiomas de origen prehispánico vigente en mi país, que todavía ese idioma lo hablan 2 millones de personas. En idioma náhuatl, apapachar quiere decir sanar, cuidar con las manos, abrazar con todo el cuerpo. Entonces, yo digo, repaso a Doris Lessing, esa travesía, ese compartir, ese camino para andar juntos, para crear algo mejor y para apapacharnos. Muchas gracias.